Esta noche nosotros no hemos... Vamos a desarrollar el ejemplo para lo que es el alcantarillado sanitario. Como ven en este gráfico, vamos a desarrollar un ejemplo de una vivienda de 2 plantas, ¿sí? Y lo necesario para su cálculo. Lo primero que vamos a hacer es entrar a nuestra hoja de cálculo. Hoy día vamos a ver la hoja de cálculo que tiene el Google, ¿sí? Si tienen alguna falla técnica, me avisan. Si todos me están viendo. Lo que vamos a desarrollar es la hoja de cálculo para que lo tengamos sistematizado el proceso de dimensionamiento de las tuberías de alcantarillado sanitario domiciliario, para lo cual necesitamos abrir nuestra hoja de cálculo, sea en el Google online o el Excel. En este caso lo estamos viendo en la hoja de cálculo del Google online. Todos pueden ver la tabla, ¿sí? Bueno, esta tabla la estoy dividiendo en 2 partes, que son artefactos sanitarios, y la otra parte que sería el dimensionamiento, que está en este lado derecho. Tenemos que colocar todos estos textos y vamos a ir detallando uno por uno para qué sirven en el ejemplo. Lo que tenemos que hacer para sistematizar nuestra hoja de cálculo es primero dar el peso a cada uno de los artefactos. Fíjese en esta parte de aquí, en la que dice artefactos sanitarios de color celeste, he dividido en todos los tipos de artefactos que voy a tener en mi vivienda, ¿sí? Ducha, lavamanos, inodoro, urinario, rejilla, grifo, tina, lavandería, lavaplatos, lavadora, ¿sí? Obviamente que tal vez he puesto uno de más, por ejemplo el urinario, pero están todos los que voy a poder utilizar. Aquí debajo del nombre he colocado el peso que tiene, ¿sí? O sea, la unidad de descarga. ¿Por qué? Porque lo tengo que dimensionar con el método Hunter. Y el método Hunter en alcantarillado sanitario domiciliario me pide que tenga cada artefacto un peso, ¿sí? Una unidad de descarga. Es lo mismo que hemos visto en agua potable, que le dábamos una unidad de gasto. En este caso es una unidad de descarga, UD, ¿sí? Entonces por debajo coloco esa numeración y después en este lado donde está color rosado, ahí coloco simplemente la sigla de mi artefacto y aquí voy a colocar las fórmulas. Voy a colocar las fórmulas para sistematizar el cálculo de mi UD y directamente ya pueda tener una UD ya calculada, ¿sí? De mis tramos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tengo D, que significa la ducha, tengo L y debajo voy a colocar. Entonces, debajo de lo que es la letra D, voy a colocar una fórmula, ¿sí? Una simple multiplicación. Voy a decir, este 2 lo voy a multiplicar con el valor de abajo, que está aquí abajo. No esta celda de abajo, ¿sí? Pero la idea es que la unidad de gasto 2 se mantenga siempre ahí en mi fórmula. Entonces, para eso, en esta parte de aquí, fíjense, en el lado izquierdo, en el extremo donde coloco mi fórmula, yo voy a colocar un símbolo de dólar, ¿sí? Me acerco y coloco el símbolo de dólar al valor
de la celda 2, ¿sí? Y le pongo Enter. Automáticamente sale 0, porque es un... no tengo ningún valor aquí, entonces no me da nada. Igual hago en lo que es L. Entonces puedo copiar esta formulita o simplemente hacer control C o jalar la celda sin dejar de apretar la tecla del mouse izquierdo, ¿sí? Entonces puedo hacer control C y después me sitúo en esto, jalo hasta esta celda de aquí y control V. Entonces ya tengo mis fórmulas, pero tengo que adecuarlas. Por ejemplo, en esta me sigue jalando la ducha. Entonces tengo que cambiar la ducha, tengo que irme al lavamanos, entonces lavamanos va a ser F12, entonces cambio ahí, F, igual aquí, ya no va a ser E12, sino va a ser el del inodoro, que es G, igual aquí lo del urinario corresponde a H, entonces aquí cambio, en la rejilla de piso igual es I, entonces cambio esta E por una I, hago Enter, igual esta E la cambio de lo que es mi grifo a J, Enter, aquí en esta parte la E de la bañera o tina de baño, cambio por K, que es en esta celda de aquí, hago Enter, luego la lavandería igual, cambio esta E por el valor de L, Enter, igual el lavaplatos, E lo cambio por M, porque está en la celda M13, ¿sí? O M12 el valor. Igual la lavadora eléctrica cambio por lo que es N, está en la celda N aquí. Entonces ya tendría esta parte sistematizada, entonces ya me va a arrojar el valor directo de lo que vaya colocando en los tramos de mi tubería. Ahora voy a esta parte de mi tabla. Dice parcial, UD parcial, la unidad de descarga parcial va a ser la suma de todo esto. Entonces hago sumatoria, ¿sí? Entonces para hacer sumatoria puedo colocar más su, y aquí me aparece suma. Entonces digo suma, doble clic y me dice qué valores. Yo le digo, aprieto con el clic del mouse izquierdo y jalo hasta la celda de la lavadora eléctrica y hago enter, ¿sí? Automáticamente ya me da la suma de todo lo que está aquí en este parcial y posteriormente el acumulado. El acumulado va a ser el parcial más un valor extra que tenga. Entonces le pongo ese valor todavía, ya en el análisis del ejemplo vamos a ver cómo cambia. Ahora lo importante es esta parte de dimensionamiento, ¿sí? Aquí estoy colocando varias celditas de colores en las que coloco una simbología, una sigla. Por ejemplo, RD, que para mí significa, fíjense en este lado, RD significa ramal de descarga. RS, ramal sanitario. BS, bajante sanitaria. Y CD, colector domiciliario. Entonces, aquí estoy relacionando esos nombres para que mi tabla no sea muy grande, muy extensa. Entonces, simplemente pongo esa sigla que significa el ramal, ¿sí? RD, ramal domiciliario. Debajo, DN, que es el diámetro nominal. Y aquí debo colocar una formulita básica para sistematizar mi tablita de cálculo, ¿sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué estamos haciendo esta tablita y sistematizando. Por ejemplo, aquí hemos visto en el video 2 que les he pasado que el cálculo del alcantarillado sanitario y domiciliario se basa en tablas. No hay unas fórmulas, ¿sí? Simplemente son tablas que son obtenidas del método Hunter para que directamente estemos relacionando la unidad de descarga, ¿sí? La UT, que es esta de aquí,
esta UD que tenemos aquí, ¿sí? Que las vamos a ver en todas las tablas, ¿sí? Que se relacionan estas UDs con el diámetro nominal, el DN. Entonces, tenemos que hacer esa relación. Entonces, por eso tenemos que sistematizar nuestra tabla, para que no estemos buscando de cada vez una tablita para el cálculo de un ramal, para otro ramal, para otro ramal. Imagínense, nosotros vamos a tener un montón de ramales y nos vamos a cansar buscando la tabla. Entonces, mejor es que lo tengamos sistematizado. Ahora, por ejemplo, esta es la tabla 2.1, que nos relaciona la unidad de descarga con el ramal de descarga, ¿sí? Entramos a nuestra tabla, entonces tenemos que encontrar una formulita que nos relacione esa tabla. Entonces, el manejo, ¿sí? La mejor fórmula que nos relaciona esto de tablas es esta tabla de una expresión lógica, ¿sí? Esta expresión lógica nos relaciona valores con rangos, ¿sí? Entonces nosotros podemos encontrar esos rangos. Por ejemplo, en la tabla que tenemos aquí, nos fijamos y vemos que el menor diámetro que tenemos es el diámetro de 40, ¿sí? Este de aquí, diámetro 40 milímetros. Aquí tenemos otro, ¿sí? Esos diámetros de 40 los tenemos en todos los artefactos sanitarios que tienen unidades de descarga inferiores a 2. Fíjense, aquí tenemos 1, 2. Por ejemplo, esta no cuenta porque es pública, pero tenemos aquí el lavamanos, que sí es. Aquí también tenemos otro. Entonces, todos esos tienen valores de UD inferiores a 2. Entonces, tenemos que relacionar. Entonces, nuestro primer rango de relación va a ser que todos, por ejemplo, aquí pongo, si el valor de Z1 de la unidad de descarga es menor a 1.9, o sea, a 2, ahí estoy colocando eso, si es inferior a 2, y aquí lo pongo en la fórmula 1.9, entonces el valor que me tiene que colocar en la tabla va a ser 40. Fíjense en el extremo, aquí tengo dos 40, esos me va a relacionar esta expresión lógica. Si mi valor es mayor a 1.9, entonces vamos a cambiar, pero si es menor, entonces es 40. Ahora, el siguiente valor. Si nos fijamos aquí, el siguiente diámetro es 50. Y el diámetro 50, en el tema de conexiones en viviendas, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos este no, porque este urinario no lo utilizamos en viviendas. Sí, el lavaplatos es común. Tenemos aquí la lavadora, ¿sí? Entonces, estos dos valores, vamos a ver que tienen un diámetro de 50 y el rango de UDS es de 3 y 3. Entonces, todos los valores que estén entre 2 y 3 significa que son diámetro de 50. Entonces, lo mismo coloco en la formulita, que si mi rango es mayor a 2.9, o sea, 3, entonces vamos al siguiente análisis, pero en caso de que no sea, entonces el valor va a ser 50, ¿sí? Es este valor. Fíjense aquí y luego aquí. Entonces mi expresión lógica lo relaciona. El siguiente es 4.9, o sea, 5, y lo relaciono con DN75. Entonces me fijo en la tablita y busco 75. DN75, la única que puedo encontrar
Posiblemente sea esta la pileta, pero no la voy a utilizar. Y me dice que es en el rango de 5, inferior a 5. ¿Ya? El siguiente rango va a ser DN100. Y el único artefacto es el inodoro, que tiene un valor de 6 UDs, unidades de descarga 6. Entonces, ahí relaciono mi valor de Z1, que si es mayor a 5.9, entonces el valor de DN va a ser 100. Si no es, entonces buscamos y analizamos el siguiente rango y va a ser 75, ¿ya? Entonces, ese es el análisis con esa fórmula de expresión lógica que me relaciona esta tablita y la puedo sistematizar. Lo mismo pasa con RS, que es el ramal sanitario. El ramal sanitario, aquí lo vamos a ver. Ramal sanitario, aquí. Se relaciona también con los diámetros y con el número máximo de UDEs que aguanta el diámetro. Entonces tenemos rangos de 3 UDEs y tiene un diámetro de 40. Si llega en un rango de 3.1 a 6, entonces es diámetro 50. Si tiene un rango de 20 a 5.9 o 6.1, entonces es el diámetro de 75. Si es 160 a 21 unidades de descarga, entonces el diámetro es 100. ¿Sí? Entonces lo mismo vamos a relacionar aquí. Entonces aquí igual agarro, ¿sí? Fíjense, aquí tengo 2.9, que sería este 3, y lo relaciono con 40. Y aquí tengo el diámetro de 50 con UDEs de 6. Entonces el siguiente va a ser 5.9, que es 6, con el diámetro de 50. Después tengo 19.9, que sería este de aquí, que es 20, y lo relaciono con el diámetro de 75. Y el último sería de 160, y en la fórmula coloco 159.9 con 100. Aquí está. ¿Sí? Entonces, ya tendría esta tabla sistematizada dentro de lo que es estos valores. ¿Sí? Lo mismo pasa con la bajante. ¿Sí? Ahora veamos. En la bajante. En la bajante sanitaria tengo dos tipos de columnas de ingreso de datos. ¿Sí? Porque mi ingreso va a ser la UD. Tengo para edificios que tienen hasta 3 pisos, o sea, una casa o un pequeño edificio que tiene 3 plantas como máximo, y edificios que tienen más de 3, ¿sí? Entonces tengo que ver y tener dos tablas para eso. Por ahí tengo ese edificio, ¿no? Entonces yo por eso he dividido en dos estas celdas y tengo la bajante sanitaria PEC, o sea, sería para hasta 3 plantas, y la bajante sanitaria GRAN, BS GRAN, para edificios o casas que tienen 3 pisos para arriba. Entonces aquí tengo una formulita que relaciona. Aquí ya tengo mi formulita, ¿sí? Fíjense, he relacionado los valores de 3.9, 9.9, 29.9 y sucesivos con los diámetros. Y aquí los tengo. 4, que es 3.9, 9.9, aquí sería 29.9 y sucesivos, ¿no? Obviamente que en este caso solo he tomado hasta el diámetro de 150, hasta aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque no creo que voy a tener en viviendas más diámetros mayores, ¿sí? Entonces, esta es mi relación y estas formulitas son básicas. Es necesario que les explique para que ustedes puedan copiarlo y lo hagan en su Excel, en su hoja de cálculo, ustedes, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que sistematizo mi hoja de cálculo para no estar buscando las tablas. Entonces, ya tengo aquí. Entonces, para relacionar este valor, simplemente le pongo el símbolo de dólar para que no se me mueva mi celda,
Entonces ahí coloco en todas las Z13 que tengo aquí. En su caso puede ser diferente. Ya tengo esto. Voy y puedo copiar aquí. ¿Sí? Fíjense, gran. Y aquí tengo mi tablita. ¿Sí? La misma tablita que tengo aquí, la he copiado aquí, solo que con valores un poquito más cercanos. Por ejemplo, 7.9, aquí es 8, aquí es 23.9, aquí es 24. Entonces, así ordenado y aquí están los diámetros. Fíjense, aquí están los diámetros y aquí están los valores de UD. Entonces, esos los tengo que cambiar. Entonces, aquí simplemente cambio 7.9. Aquí ya no es 9.9, sino va a ser 23.9. Aquí cambio a 69. Aquí cambio a 499. Aquí cambio a 1899. Y los diámetros son los mismos, entonces, ok, ya los tengo. Ahora me voy al colector. En colectores tengo ya 3 columnas, fíjense aquí, ¿sí? Pero las comunes, las que nosotros vamos a utilizar, van a ser simplemente las del medio. ¿Por qué? Estas de aquí. ¿Por qué vamos a utilizar solo estas? ¿Por qué? Porque lo que nos relaciona aquí adicionalmente es la pendiente. Aquí nos dice que tenemos que entrar con la pendiente que nosotros asumamos y la unidad de descarga, y con eso vamos a obtener el DN de nuestra tubería. Entonces, los dos diámetros que siempre vamos a ir utilizando va a ser de 1 y 2%. El de 4 también podríamos utilizar, pero eso es cuando tenemos una topografía muy abrupta. Y el de 0,5 no se utiliza, no utilizamos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esos valores que no llegan a la unidad son difíciles de hacerlos constructivamente, ¿ya? Entonces nos vamos a basar en estos dos rangos, y esos dos rangos yo los he colocado aquí. Fíjense, he tomado los valores aquí y he tomado desde DN100 hasta 300, ¿sí? Hasta 300. No he tomado el de 400, me parece demasiado, porque en viviendas no vamos a tener eso, ¿sí? Entonces, tengo aquí los valores, igual, son 5. Entonces voy, copio aquí mi celda. Ya tengo, fíjense que ya me relaciona con mi valor acumulado que tengo aquí. Y simplemente tengo que cambiar los valores de aquí. Por ejemplo, aquí digo que es 179, 179.9. Después el siguiente va a ser 699. El siguiente va a ser 1599. El siguiente va a ser 2899.9 y el último de aquí abajo va a ser 4599. Ahora los diámetros. El diámetro inferior, el más pequeño, va a ser 100, entonces aquí tengo que cambiar este de aquí, y después sigo subiendo. Este 150, este de aquí va a ser 200, este de aquí va a ser 250, y este de aquí va a ser 300. ¿Sí? Y con eso ya tendría aquí mi rango. Puedo copiarlo ya que tengo los diámetros ahí y cambiar aquí, estos valores de aquí, para pendientes de 2%. Colector CD 2% es el colector con pendiente de 2%. Entonces aquí ya puedo cambiar. Ya no va a ser 179, va a ser 215.9. Aquí voy a cambiar a 839. Aquí voy a cambiar a 1919. Aquí voy a cambiar a 3499. Y este, que es raro que vamos a llegar, es 5599.9. ¿Sí? Los diámetros están bien. Entonces, lo siguiente que me faltaría es RB. RB, yo le estoy poniendo que es
el ramal de ventilación. Entramos a la tabla de ramal de ventilación, que es esta de aquí. Igual me relaciona las unidades de descarga con el diámetro, unidades de descarga con el diámetro nominal. Pero tenemos dos tipos, las que no tienen inodoro, sin inodoro, y las que tienen inodoro. O sea, si el artefacto, o sea, el ramal que tenemos aquí, que queremos ventilar, tiene conexión con el inodoro o no tiene conexión con el inodoro, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ramal, ¿sí? Y se está conectando aquí al ramal del inodoro. Entonces, sí, este ramal que vamos a tener aquí, que va a llegar aquí y va a llegar hasta el techo, va a ventilar un ramal que tiene conexión con inodoro, ¿sí? Vean este dibujo. Entonces, si tiene inodoro, entonces tengo que utilizar la tabla de la derecha, esta de aquí. Esta. Y si no tuviera, y si tuviera una conexión directa con la bajante, mi caja interceptora, entonces tendría que utilizar esta tabla de aquí, de la izquierda. ¿Ya? Entonces tengo que relacionar estos valores de UD con DN. Entonces lo mismo. Aquí tengo 3 rangos y aquí tengo 2 rangos. Entonces busco aquí, copio este de aquí, me voy aquí, utilizo este valor y digo, aquí ya tengo mis rangos, fíjense aquí, ya me he dado el trabajo de poner mis rangos con relación a mi diámetro nominal. Estos son las UDs máximas y estos son los diámetros nominales. Entonces aquí simplemente cambio, me dice que es 12.9 este valor, el siguiente me dice que es 18.9 y el siguiente es 35.9. ¿Sí? Esos son 3 valores, no tengo 4. Entonces, como no tengo 4, voy a borrar este valor. ¿Sí? Borro este valor y también borro el 100. Entonces, tengo aquí 1, 2, 3 expresiones lógicas y tendría que tener 4 valores. Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces tengo uno de más, borro, llego ahí. Entonces me relaciono. El primer valor, que es el inferior, es con DN40. Ya lo tengo, DN50 y el 75. Ya lo tengo ahí, Enter. ¿Sí? Aquí me dice que falló mi valor de la expresión lógica. Entonces veo que los paréntesis tengo que verificarlos. Tengo este paréntesis que está de más, ¿sí? Y ya lo tengo aquí, mi expresión, ¿sí? Ahora el siguiente. El siguiente solo tiene 2 valores. Solo tienen 2 valores. Fíjense, aquí tengo 2 y relaciona con los diámetros de 50 y 75 estos 2 valores. Entonces simplemente agarro y borro esto, ¿sí? Y ya tengo 2 valores y digo, el primero tiene que ser 17 y el segundo tiene que ser 59.9, ¿sí? Y el último, el diámetro va a ser 75 y este va a ser 50. Entonces ya tengo mis valores aquí. Ahora tengo una última columna que dice TV. Esa es la tubería de ventilación. Voy aquí, fíjense aquí, esta tablita es la más complicada y esta ya no podemos sistematizar porque tiene varias variables que tiene. Por ejemplo, tenemos que entrar con el diámetro del ramal o de la bajante, aquí,
tenemos que ir por las UDEs ventiladas y posteriormente tenemos que ir escogiendo las longitudes máximas a donde va a ser ventilada, desde el punto de ventilación hasta el extremo en el techo, ¿sí? Entonces ya son muchas. Entonces lo vamos a dejar solo para hacerlo manualmente, eso sí, ¿ya? Entonces una vez que ya tenemos nuestra tabla, ¿sí? Entonces procedemos a copiarla, esta fila. Fíjense, agarro, todo lo sombreo, control C, y me voy abajo, copio las filas que necesito y digo copiar. Entonces ya tengo sistematizado mi tabla, entonces ya me va a ir arrojando mis valores con los que voy a ir trabajando, ¿sí? Entonces empezamos con el ejemplo. El ejemplo es un baño, el mismo que hemos visto en el agua potable, es una vivienda de 2 plantas, ¿sí? Y vamos a diseñar para este ejemplo todo lo que está marcado con rojo, es este baño, el baño 2. El baño 2 consta de una bañera, una tina bañera, un inodoro y un lavamanos. Y en el extremo, ¿sí? En esta parte de aquí, tenemos lo que es el shaft, ¿sí? Que está adosado a la pared, que ustedes también ya lo tienen diseñado en su proyecto. Aquí, fíjense, tenemos el isométrico de todo este alcantarillado, pero este isométrico eh, lo tenemos de 2 colores. El color negro, ¿sí? Es el del alcantarillado sanitario domiciliario, y el del color celeste es del alcantarillado o de la tubería de ventilación, ¿sí? El sentido, como verán, las flechas son de arriba para abajo y la tubería de ventilación es de abajo para arriba, ¿sí? En el ejemplo solo vamos a diseñar ese bañito, entonces vamos a diseñar la tubería del lavamanos, de la bañera, del inodoro, que se conectan aquí a la bajante sanitaria y llegan a este punto, al pie de la bajante. Hasta ahí nomás. Es lo que hemos marcado con rojo, hasta ahí nomás llegaríamos a diseñar. Y la tubería de ventilación también. No diseñamos lo de abajo, la planta de abajo, simplemente hasta lo que es la bajante, ¿sí? Y la ventilación de la bajante, que corresponde a una tubería de ventilación secundaria, los ramales y posteriormente la tubería de ventilación primaria que sobrepasa el techo, ¿sí? Todo eso lo he hecho en el AutoCAD, ¿sí? Lo he medido y lo he pasado en un isométrico, ¿ya? Cuidando los detalles del diseño. Acuérdense que las conexiones tienen que ser, si vamos a hacer conexiones con la bajante y entre tubo y tubo, tienen que tener una conexión máxima entre 45 grados en el caso de que sean empalmes de tubo y tubo, ¿sí? En el caso de que nos conectemos, como en este ejemplo, a una caja interceptor, el puntito negro que tenemos aquí, no necesitamos aplicar el concepto del ángulo de 45 grados, ya que la caja interceptora actúa como una trampa, un sello hidráulico. Entonces puede venir de uno, de dos lados, de cualquier lado, ¿sí? Entonces recordamos un poco la teoría que hemos visto y trazamos nuestras tuberías en el AutoCAD. Hacemos un isométrico, ¿sí? Como esto. Y posteriormente enumeramos los puntos de unión, ¿sí? En este caso no tenemos que encontrar el artefacto más desfavorable, para nada. Directamente hacemos una enumeración y vemos por dónde va a circular el agua, porque tenemos que hacer el dimensionamiento de todas las tuberías, ¿ya? En este caso, yo he enumerado desde arriba para abajo lo que es el alcantarillado y la tubería de ventilación de abajo para arriba, ¿ya? Entonces, veamos. Por ejemplo, aquí L, le he puesto 1, es el lavamanos. RP es la rejilla de piso, 2.
B es la bañera o tina de baño. Le he puesto 3. Al punto negrito, que es mi caja interceptora, le he puesto 4. Después a mi inodoro le he puesto 5. Al punto de unión con la bajante sanitaria le he puesto 6. Y al pie de la bajante sanitaria le he puesto 7, color negro. ¿Sí? Después ya vemos el color celeste. Entonces con eso ya podemos empezar nuestro ejemplo. Fíjense aquí en la parte de arriba yo he puesto como referencia todo lo que voy a colocar en mi tabla, ¿sí? Ya que mi tabla la estoy reduciendo de tamaño para que entre directamente símbolos, ¿sí? Siglas, para que no sea muy extensa, ¿ya? Entonces, para la primera parte, tipo de sistema, entonces voy a colocar alcantarillado o sistema de ventilación. Entonces voy a colocar A o V, ¿sí? En este caso, estoy diseñando la primera parte, los tubos negros, entonces es A. Después el nivel. El nivel se refiere si estoy en planta baja, planta alta, primer piso, segundo, tercero o terraza, ¿ya? En mi caso, el ejemplo solo son dos plantas, entonces yo voy a diseñar la planta alta, PA. ¿Qué tramo? Me fijo, estoy haciendo el tramo de lavamanos a la caja interceptora. Entonces va a ser 1 a 4. Entonces coloco aquí el valor de 1 a 4. ¿Sí? Después aquí, tipo de tubería. El tipo de tubería, ya hemos dicho, puede ser ramal de descarga, ramal sanitario, bajante sanitaria, colector domiciliario, ramal de ventilación, tubería de ventilación. ¿Sí? Todos esos conceptos y esos cuáles son, los hemos visto en la anterior clase. ¿Ya? Entonces, aquí colocamos. Vamos a hacer lavamanos a la caja interceptora de 1 a 4. Entonces, como es salida de un artefacto sanitario, es ramal sanitario. Entonces voy a poner, en realidad es un ramal de descarga, RD, ramal de descarga. ¿Sí? Ahora aquí voy a colocar cuántos artefactos tengo en este ramal. ¿Sí? Entonces ahí digo, solo tengo uno. Y solo tengo un lavamanos. Entonces pongo uno. Y fíjense, automáticamente me calcula aquí y me jala aquí el acumulado. ¿Sí? Entonces ya he sistematizado esto, ya no tengo que entrar a tablas, ya no tengo que saber cuánto vale la ducha, el lavamanos, ya directamente está en mi tabla y ya me calculó, me ha facilitado. Entonces ya tengo que, en lo que estoy calculando es RD, que es este valor de aquí. Entonces este valor de aquí me dice que es 40. ¿Ya? Entonces ahí yo lo pinto y lo pinto de color, de este color. ¿Sí? Lo resalto. Los demás valores no me interesan porque no estoy entrando ahí. Entonces, el diámetro ya me lo calculó, es de 40 milímetros. ¿Sí? Voy al segundo. El segundo es RP, rejilla de piso, de 2 a 4. Entonces, igual. Sigo en alcantarillado, en la planta alta y voy de 2 a 4. También es RD, porque es un ramal, y estoy diciendo que es de la rejilla de piso. Entonces la rejilla de piso pongo aquí, solo tengo uno. Por ahí en mi baño tengo 2 rejillas, puedo tener. O por ahí estoy haciendo una cocina y puedo tener 3 rejillas porque es una cocina muy grande. Entonces puedo tener, entonces ahí ya cambiaría este número, ¿sí? Entonces automáticamente me calcula y me dice que el acumulado es 1 y mi ramal también es DN40, ¿sí? Ya me lo calculó. Vuelvo al siguiente, digo que también sigo ahí y veo que el tramo que voy a diseñar va a ser bañera con la caja interceptora. Entonces bañera con la caja interceptora es tramo 3 a 4 y también sigo con RD.
Entonces busco bañera, aquí está mi tina. Lo digo, es esta. Automáticamente me calcula y me dice que sigue siendo de 40. ¿Sí? Entonces estamos bien. Aquí hay una observación que quería aclararles. El valor de la lavandería, yo estoy poniendo un valor de 2 en mi tabla. En el reglamento nacional está como 3 unidades de descarga para la lavandería, pero en el reglamento internacional está 2. Entonces me parece que es un error del reglamento nacional. Entonces por eso yo normalmente adopto la norma internacional. ¿Sí? Entonces, continuando, sigo en alcantarillado. Voy a seguir en la planta alta. Ya estoy aquí. Voy a hacer el diseño del tramo caja interceptora al punto de inicio de la bajante sanitaria. ¿Sí? Entonces sería de 4 a 6. Entonces voy ahí, 4 a 6. Y ya no es un ramal, es un ramal, pero es un ramal sanitario. Sí, ya no es un ramal de descarga. Entonces ya no tengo, me fijo aquí, en este ramal de aquí, ya no tengo un artefacto extra. Entonces lo que voy, no coloco nada aquí, me paso. Lo que sí va a haber, no va a haber un parcial, pero sí va a haber un acumulado. Entonces veo, me fijo mi gráfico, mi isométrico y digo, en este tubito que estoy diseñando, que es la salida de mi caja interceptora, ¿qué descargas voy a tener? Voy a tener la de la bañera, rejilla de piso y lavamanos, los tres. Entonces sumo los tres. Entonces ahí digo, más este de arriba, este de aquí, y más este de aquí, que sería el lavamanos, la rejilla de piso y la bañera. Entonces pongo Enter y me sale 4. ¿Sí? Estoy diseñando lo que corresponde a mi ramal sanitario. Es esta columna de aquí. ¿Sí? Entonces, el valor que me dice ahí, me dice que es 40. ¿Sí? Mantengo ese diámetro y me ha salido. Y continúo. Voy al alcantarillado, planta, y voy a ver el diseño de lo que es el inodoro hasta mi inicio de mi bajante sanitaria. ¿Sí? Sería el tramo 5-6. El tramo 5-6. Entonces, ese es un ramal de descarga porque empieza desde el inodoro. ¿Sí? Entonces voy y elijo inodoro, le pongo OK, 1, y automáticamente me calcula que es 6, y mi ramal de descarga es 100. Fíjense, automáticamente lo ha calculado, y ya estoy tranquilo, paso, voy a nuevamente al inicio de mi tabla, digo, tengo que volver aquí, y voy a diseñar el tramo siguiente. ¿Cuál sería el siguiente tramo? Sería la bajante sanitaria, desde 6, desde el inicio de mi bajante hasta el pie de la bajante, que sería el punto 7, negro. Entonces, aquí hago 6 a 7, Enter, y ya pongo otra simbología, que sería BS, bajante sanitaria. En mi bajante no tengo más artefactos que se están conectando, entonces mi parcial va a ser 0, pero mi acumulado va a cambiar. Este valor de aquí. Este valor de aquí va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? En el tubito bajante sanitaria, ¿cuáles son los artefactos que se conectan y descargan? Entonces me fijo y son todos los artefactos que vienen de la caja interceptora, más más el único artefacto que viene del inodoro. Tengo un inodoro, entonces ahí viene. Entonces sería la suma de lo que tiene la caja interceptora más el inodoro. Entonces ahí sumo más esto, que es el inodoro, más lo que tengo en la caja interceptora, que sería este ramal sanitario. ¿Sí? Y me da 10. Voy
a mi tablita y me dice que mi valor de mi... Ahora tengo que ver estos dos valores. Fíjense, tengo dos bajantes, PEC y GRAN. Entonces vuelvo a la explicación. Esta columna es la bajante sanitaria hasta 3 plantas, o sea, una pequeña vivienda, un pequeño edificio de 3 plantas, ¿sí? Y esta columna la voy a utilizar cuando tenga más de 3 plantas, ¿sí? Entonces, en mi caso, solo tiene 2 plantas, entonces solo tengo que llegar aquí, a esta de aquí. Entonces, mi valor que corresponde a mi bajante va a ser este, ¿sí? Entonces aquí voy a borrar estos valores de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en la tabla me dice que mi bajante sanitaria tiene un diámetro más pequeño, ¿sí? Pero tengo un diámetro que está viniendo de lo que es el inodoro, que tiene un diámetro de DN100. Y yo tengo una bajante que le voy a colocar DN40. Está bien para lo que es la caja interceptora, para el lado de lo que es la bañera, el lavamanos. ¿Por qué? Porque ahí viene un tubo de 40 y si tengo una bajante de 40 no hay problema. Pero yo tengo un inodoro que tiene TN100, ¿sí? Entonces, si me conecto a una bajante de 40 milímetros, entonces voy a hacer un embudo. No lo puedo hacer. Entonces, tengo que mantener el diámetro mayor. Entonces, el diámetro mayor es el diámetro TN100. Entonces, a este le pongo, lo marco y a este no lo marco, ¿sí? Entonces, ahí ya tengo nuevamente mi cálculo y ya he terminado la parte del alcantarillado sanitario domiciliario. Ahora tengo que ir a la tubería, al sistema de ventilación. En el sistema de ventilación, fíjense aquí, tengo que ventilar esta bajante, ¿sí? Pero como en el ejemplo, el que les estoy mostrando, solo llego hasta el pie, entonces no voy a dimensionar estos tubos de aquí de bajan, de los ramales de ventilación, que corresponden al 1 y al 3 color celeste. Entonces no. Entonces directamente me voy al punto 4, que tengo aquí un ramal que está conectándose a mi tubería de ventilación secundaria, la que es paralela. Entonces voy a dimensionar desde este punto para arriba, ¿ya? Entonces, lo mismo vuelvo a hacer, voy a dimensionar, pero en este caso, como es una tubería de ventilación, dimensiono desde abajo para arriba, hasta este punto, hasta la salida en el techo, ¿ya? Entonces, voy y coloco aquí B, porque es mi sistema de ventilación, y digo, ¿qué nivel? Entonces vuelvo a poner PA, porque estoy en la planta alta, vuelvo a ver aquí qué tramo corresponde. Mi tramo que voy a diseñar va a ser el 4A5, que es un ramal de ventilación. Es el tramo 4A5 color celeste, ¿sí? No nos confundamos con el color negro. Entonces aquí, ¿qué tipo de tubería va a ser? Va a ser una de estas dos. Entonces yo voy a colocar RB. Es un ramal. Entonces aquí no tengo nada. Y me voy directamente al acumulado. El ramal de ventilación que está conectado, ¿sí?, a la tubería de ventilación secundaria, esta de aquí, color celeste, está vertical, ventila la bajante sanitaria, la tubería vertical color negro. Y la tubería vertical color negro, ¿cuánta descarga recibe? Recibe el total del baño 2, ¿sí? Entonces recibe las 10 unidades de descarga, las 10 UDs. Entonces 100. Ahora, ¿dónde me voy? Me voy a la columna de aquí. Estas dos columnas que están de color naranja, ¿sí? En una me dice sin I y en otra me dice con I. Entonces, esa significa que es sin inodoro y este es con inodoro. Entonces me fijo nuevamente mi bajante y digo, mi bajante recibe
algún ramal de un inodoro y digo, sí, recibe la descarga de un inodoro. Entonces, es con inodoro. Entonces, es esta de aquí, la segunda. Entonces, el valor es de 50. Automáticamente no he tenido que entrar nada, ya me salió, ¿sí? Entonces, voy nuevamente y voy a diseñar los otros ramales. Voy a diseñar este ramal de aquí, el ramal de ventilación que tiene el ramal del inodoro. Fíjense el tubo negro, hay un tubo celeste que sale y se conecta al tubo vertical que dice tubería de ventilación primaria, ¿sí? Entonces, ese es el 6 a 7. Entonces, voy aquí, pongo B, planta alta, y he dicho de 6 a 7. ¿Y qué es? Ramal de ventilación. Voy aquí y ¿cuál es su acumulado? Entonces, ¿cuál es el tubo que tengo que ventilar? Es este, el que sale del inodoro. Entonces estoy ventilando el ramal del inodoro y entonces solo es las unidades del inodoro. Entonces pongo más y me voy a este, que dice 6. ¿Por qué? Porque sé que esa fila corresponde al tramo 5-6, que es del inodoro, ¿sí? Entonces, aquí me sale 6 automáticamente. Entonces, ya me ha calculado. Entonces, voy aquí a la columna que ya sé que dice con inodoro, porque ya sé que este tramo sí tiene inodoro, ¿sí? Que viene directamente del inodoro. Entonces, ese es el resultado del dimensionamiento para ese ramal, que es un DN50, ¿sí? Entonces me voy al siguiente ramal, que también está en la planta alta, y me fijo que es el ramal 8 color celeste a 9 color celeste, ¿sí? Es un tubito chiquito que lo estoy conectando a la tubería de ventilación primaria. Entonces estoy ventilando, ¿qué estoy ventilando? La caja interceptora, el ramal que sale de la caja interceptora, ¿ya? Entonces es el tramo 8-9 color celeste. 8-9. Y es también el ramal de ventilación. Me voy directamente al acumulado y en el acumulado busco el valor de la caja interceptora y es 4. Entonces pongo más, me sitúo aquí y automáticamente me sale 4. Fíjense, estoy en el ramal de 4-6, color negro. Ese es el ramal de la caja interceptora, ¿sí? Entonces ya tengo calculado ahí. Me voy a estas dos columnas y digo, ¿tiene inodoro o no tiene inodoro? Me fijo y este ramal es de la caja interceptora. Ninguna caja interceptora tiene ingreso de aguas con excretas, hemos dicho, porque estas son aguas grises, ¿sí? Entonces, no va a recibir nunca un inodoro, ¿ya? Entonces, no tiene. Tiene una bañera, una rejilla de piso y un lavamanos. Entonces, me sitúo aquí y esa es la respuesta, ¿sí? DN40 para ese ramal. Ahora, el último tramo, los dos últimos tramos, ¿sí? Van a ser también de ventilación, planta alta. ¿Y qué tramo van a ser? Va a ser de 5 a 10, fíjense, color celeste, de 5 a 10, es parte ya de la tubería de ventilación. Por eso pongo aquí tubería de ventilación TV y es el tramo 5 a 10. ¿Ya? Entonces, ese tramo va a ventilar la continuación que está saliendo del tramo 4-5, porque es una continuación, está viniendo aquí y está haciendo el quiebre, ¿sí? Entonces, está ventilando lo que corresponde a la bajante. Entonces, es el total. Entonces, me voy aquí a parcial y digo más el total, que es 10, ¿sí? Obviamente aquí no me sale nada. ¿Por qué? Porque esta columna la estoy dejando pendiente, ¿sí? Entonces, volvemos
y voy a hacer el análisis de este pequeño tramito, ¿sí? Que corresponde a la tubería de ventilación, ¿sí? Entonces me voy a la tabla, a esta compleja, y digo, ¿qué necesito saber de entrada? Me dice, tengo que saber el diámetro de la bajante o el ramal que estoy ventilando. Entonces, en mi caso, estoy ventilando la bajante sanitaria. Esta bajante sanitaria, ¿qué diámetro tiene? Me fijo. Y mi bajante sanitaria tiene el diámetro DN100, ¿sí? Entonces, tengo que bajarme hasta aquí y tengo aquí 4 valores de DN100. Esos 4 valores tienen aquí sus correspondientes en UDES, en esta parte de aquí, en esta columna, ¿sí? Entonces me dice cuál es la cantidad de UDES ventiladas. Entonces me voy nuevamente a mi tabla y digo, la cantidad de UDES ventiladas es 10. 10. Vuelvo a mi tablita, el primer valor es 43 como máximo, 43 UDES ventiladas, entonces yo estoy por debajo de ese valor máximo. Tengo 10. Todavía podría ventilar más artefactos. Entonces me quedo en el primer valor y continúo aquí, en el lado derecho. En este lado derecho tengo esos 4 valores, que dice 11, 26, 76 y 299. ¿Qué significan esos valores? Son la longitud máxima permitida para ser ventilada. ¿A qué se refiere? De este punto que estoy ventilando, ¿sí? Que sería el punto 5, en realidad desde el punto 4 estoy ventilando, hasta el extremo, que es el punto 11, tengo que hacer la medición en AutoCAD, ¿sí? De estas tuberías, de este ramal, de esta tubería de ventilación y esta tubería de ventilación primaria, hasta aquí, ¿sí? Y en AutoCAD me tendría que dar un valor. Y tengo que compararlo con los de la tabla, ¿ya? Entonces yo me imagino, digo, yo solo tengo 2 plantas en mi edificio y estoy ventilando casi desde la planta alta, o sea, desde el último piso. Entonces, solo voy a tener que ventilar una planta, que sería, fíjense este gráfico, este piso de aquí, y lo que sobresale del techo, ¿ya? Y en mi caso es un techo no transitado, entonces lo que va a sobresalir son apenas 30 centímetros. Entonces, una planta lo normal que mide puede ser 2,70, 3 metros, 3,20, ¿sí? Entonces pongámosle que tenga 3,20. 3,20 más, más los 30 centímetros de ventilación que pueda tener. Entonces 3,20 más 30, voy a tener 3,50 de longitud más o menos que van a ser ventiladas. Entonces comparo y digo 3,50, redondeando 4 metros. Me fijo en mi tabla y el primer valor me dice que es 11 metros como máximo. Entonces me quedo con ese primer valor, porque si tengo 3,50 y redondeando 4 metros de longitud desde mi punto de ventilación hasta mi salida, entonces tengo mucho más. Entonces me quedo en este primer valor y voy hasta arriba, ¿sí? Y me dice que es DN50, ¿ya? Entonces, aquí pongo que es 50. La tubería de ventilación secundaria. Ahora vuelvo aquí, coloco B, BA. ¿Qué tramo voy a diseñar? El último, que corresponde a la tubería de ventilación primaria, que es más o menos desde 7 a 11. Aquí está mi tubería de ventilación, pero es tubería de ventilación primaria. Entonces, ¿qué voy a ventilar en esa tubería de ventilación primaria? Entonces me fijo y más o menos nace y es la continuación, o sea, el concepto de teoría es que la tubería de ventilación primaria es la continuación de la bajante, solo que es en el sentido hacia arriba, hacia el techo, ¿ya? Entonces lo que se va a ventilar es, bueno, el total, porque va a estar conectado también a mi bajante.
entonces va a ventilar también las 10 unidades de descarga de mi baño, ¿sí? Entonces quedo aquí y tengo que volver a la tabla. Aquí pongo una observación y digo, tengo que ir a la tabla 2.6. ¿Por qué? Porque no tengo sistematizado esto. Entonces voy a mi tabla 2.6 y digo nuevamente, ¿qué tengo que ventilar? Entonces me dice nuevamente, tienes que fijarte que es ramal o tubería lo que ventilas. Entonces me fijo y digo, voy a tener que ventilar nuevamente la bajante, toda la bajante. Entonces toda la bajante va a ser de N100. Entonces vuelvo al mismo punto, me voy al lado derecho, tengo 4 valores y digo, unidades de descarga, ¿cuánto voy a ventilar ahí? ¿Cuántas UDs? ¿Sí? Y me fijo en mi tablita de cálculo y son 10 unidades de descarga a ser ventiladas como máximo. Entonces vuelvo a la tablita y tengo como valor máximo para el primero es 43, este de aquí. 43 unidades de descarga como máximo. Entonces me quedo en ese primer valor porque tengo 10. Entonces vuelvo al lado derecho y tengo nuevamente los 4 valores de distancia máxima, que son 11, 26, 76 y 299 metros que tengo para ventilar. Entonces me quedo con el primero y digo 11 metros, ¿será que alcanzo? Y vuelvo a fijarme y digo que mi tubería de ventilación nuevamente más o menos parte desde la planta alta, ¿sí? El inicio de la planta alta. Entonces digo, una planta mide más o menos 320 más 30 centímetros que va a sobresalir mi techo, entonces serían 350, ¿ya? Redondeando 4 metros, entonces tengo 4 metros como máximo que van a ser ventilados. Yo tengo aquí en el primer valor 11, entonces no lo he sobrepasado, entonces me quedo en ese, ¿sí? Obviamente, y vuelvo a repetirles, esto de la longitud máxima, esto lo tienen que medir en el AutoCAD, ¿sí? Tienen que hacer clic aquí y medir hasta donde ustedes están diseñando para que sea un valor exacto. Lo mismo pasa con los ramales, ¿sí? Aclarando. Y aquí me dice que nuevamente es de N50. Entonces vuelvo a la tabla, entonces aquí tendría que poner aquí 50. Coloco aquí 50 y listo, ¿sí? Pero aquí también lo voy a borrar esto. Aquí hay una pequeña explicación. Aquí en mi gráfico veo y bajo concepto de la teoría dice que mi tubería de ventilación primaria tiene que ser la continuación de mi bajante sanitaria. Entonces, si mi bajante sanitaria tiene un diámetro de N100, mi tubería de ventilación yo la estoy colocando que posiblemente sea de N50. Estoy reduciendo a la mitad. Entonces estaría haciendo como un tipo de embudito así a la inversa, ¿no? Es posible, es hacerlo, ¿sí? Pero constructivamente es bien complicado hacer ese tipo de embudito, ¿ya? Entonces, bueno, podemos dejarlo como cálculo o podemos adoptar el diámetro de la bajante, ¿sí? Entonces tendríamos dos opciones, cualquiera de las dos son válidas, ¿ya? Entonces pueden tomar el del cálculo que les sale 50, ¿sí? Entonces la primaria y la secundaria sería de N50, o podrían tomar la secundaria 50 y de N100, ¿sí? Y esta no tomarla en cuenta, ¿sí? Entonces, vale. En este caso ya tenemos todo el cálculo de la planilla. Fíjense del ejemplo básico, ya lo hemos llenado y tenemos dimensionado. Todo lo que está color verde, las celdas, sería nuestro diseño. Vean que hemos sistematizado y si tenemos más, obviamente esto nos facilita mucho más el diseño, ¿sí? Aplaude fuerte la fidelidad de Dios.